Muchas gracias a las autoridades de la ORT, un saludo muy especial a la familia del doctor Ramón Díaz y bueno, los panelistas que nos acompañan hoy, Hernán Bonilla, Horacio Bafico, Alfonso Ramos, creo que no necesitan mayores presentaciones, académicos, consultores, profesores, han ocupado distintos cargos en su vida profesional. Y yo quería contar un poco el orgullo que es para la Academia de Economía inaugurar este ciclo de mesas redondas con las universidades con un tema como el reconocimiento a la labor y trayectoria del doctor Ramón Díaz. Posiblemente uno de los pensadores del siglo XXI que nos hace acordar a aquellos que había en el siglo XIX antes de que el Estado tomara tanta intervención sobre la economía y adormeciera las mentalidades. Yo tuve el privilegio de tenerlo de profesor de Economía Internacional, el privilegio de asistir a sus clases y a sus charlas mano a mano con los estudiantes y de sentir esa admiración que teníamos por él, porque eran épocas muy difíciles en la dictadura y cómo él se jugaba y llevaron preso a Ramón y era los corrillos, siempre estábamos todos, y con esa admiración que le teníamos. También tuve el privilegio después de seguirlo en las columnas de búsqueda, en las columnas después del Observador y sobre todo en el libro de Historia Económica. Yo que di clase de Historia Económica en la Universidad de Montevideo, era el libro de base con el que trabajé y él tuvo el privilegio de sacarle el aspecto historicista a la historia económica y le dio todo el fundamento económico con una consistencia, con una coherencia, con unos conceptos tan irrefutables que realmente es llamativo. Y encima de todo eso, cuando decidí dar un paso al costado en la presidencia de la Academia de Economía, incomprensible para mí, pero me postuló mi nombre y bueno, y aquí estoy, así que tratando de seguir los pasos de él con la mayor humildad posible y tratando de llevar un poco al aporte y a la discusión de los temas económicos para todos. Yo quería comentar que en el año 2009 le hicimos un homenaje al doctor Ramón Díaz en la Academia y encontré hoy unas palabras que dijo él al final y dijo que había vivido esa noche una situación posiblemente única. Y muy emocionado después dijo, les digo que ustedes estarán conmigo en todo el resto de mi vida, este día no lo olvidaré nunca. Y del mismo modo a nuestro queridísimo profesor de Ramón Díaz, creo que no lo vamos a olvidar nunca. De rigor, primero agradecer y congratularme y felicitar a la Academia que hace este homenaje tan merecido a Ramón Díaz, uno de los intelectuales más importantes del último cuarto del siglo XX en Uruguay, que defendió las ideas liberales, algo como dijo María Dolores, manteniendo aquella llama del liberalismo clásico del siglo XIX, en momentos en que las corrientes no iban por ahí, y obviamente a la ORT, que nos pidió que les ayudásemos en preparar esta charla. Ramón Díaz, bueno, como dijo María Dolores y como ya acabé de decir, es una de las personalidades más importantes del país. Y el enfoque de la charla que tenemos hoy, que es abordarlo en su contribución a la historia de la economía uruguaya y qué reflexiones y qué aspectos podemos trasladar al día de hoy. Hay muchos aspectos que podemos sacar y este libro es algo importantísimo, como bien dijo María Dolores, pero justamente por lo que ella dijo recién, que es un libro que trata de abordar justamente la economía desde la óptica de un economista. Acá hay mucha literatura válida, valiosa, pero la hace desde una óptica historicista. Y para poner un simple ejemplo, de alguna manera todos tenemos en la cabeza que de alguna manera el Uruguay medianamente serio y moderno y ya sensato empieza a funcionar con el alambramiento de los campos y el Código Rural hacia el año 75. Pero si miramos bien lo que dice Ramón en su libro, ya desde antes algo estaba pasando en este país porque era el país que más crecía en la región, era el país que más inmigrantes captaba por per cápita, o sea, algo había que no era porque sí. Quiere decir que económicamente se estaban pasando cosas. Y obviamente se estaban haciendo cosas acá. Entonces, yo doy clases junto con Hernán acá en la facultad, damos de una materia llamada Economía y Sociedad Uruguaya. Y en la primera clase, cuando empezamos a discutir y plantear la materia, le hago una pregunta siempre de esas ventajas que tienen los profesores a los alumnos para inducirlos, preguntándole ¿por qué crecen los países?
Y lo obvio que empiezan a decir los muchachos más jóvenes, empiezan a hablar de, bueno, porque consumen, porque exportan, porque tienen recursos naturales, etc. Lo que uno cabe que esperar, y los induzco a que me digan eso. Pero después yo empiezo a picañar un poco y les empiezo a ver, bueno, pero exportan no porque se les ocurrió, algo llevó a que exporten. Si alguien me dijo porque invierten, bueno, pero ¿por qué invirtieron? Por alguna razón se invirtió. Y los voy induciendo a que, en última instancia, todo eso depende de la calidad de las políticas del momento, ¿verdad? Es la calidad de las políticas la que lleva al crecimiento de los países, y tenemos una cantidad de ejemplos de países que no tienen recursos ni nada, pero que fueron haciendo, entre comillas, fácil de decirlo, las cosas bien y crecieron, y otros que teniendo todo al alcance no han avanzado. Entonces, ¿qué hicieron bien adentro? Y releyendo el libro de Ramón, y más o menos lo que yo trato de inducir en clase, que distingo básicamente dos grandes áreas que tienen que ver, y son los puntos, creo, claves de su pensamiento, que son muy válidos al día de hoy y son referentes hasta en la agenda puntual del día de hoy, temas de discusión. Entonces me quedo con el concepto, y no tanto con el instrumento puntual, pero sí con el concepto que sigue siendo muy válido. ¿Por qué? Porque a su vez viene de un economista y son conceptos de economía. En primer lugar, la estabilidad macroeconómica, la estabilidad de la moneda. Eso es un concepto válido que lo defendemos, y tan es así que hoy estamos vanagloriándonos y celebrando que la inflación está convergiendo después de mucho tiempo a un rango meta que costó muchísimo llegar, y estamos en niveles de un 5%, que nos estamos acercando a una estabilidad, algo que costó mucho alcanzarlo, pero que en algún momento del país era un valor. Entonces, ese valor de la estabilidad es la condición necesaria para crecer. No hay proceso continuo de crecimiento que no haya tenido un proceso de estabilidad macroeconómica atrás. Y eso lo resalta muy bien en su obra Ramón Díaz, ¿verdad? Esto es un aspecto fundamental. Obviamente, con estabilidad sola no alcanza. Y acá viene la otra parte de la política, que son los incentivos. Y acá viene la pata microeconómica, y la gran política microeconómica de todos los países, y sobre todo de los países chicos, es la política comercial. Y ahí también es uno de los grandes aportes de Ramón Díaz, que siempre dijo que, además a sentido común, un país chico solo puede crecer hacia afuera. Entonces, ese es otro gran concepto que se rescata y que sigue siendo válido hoy. Lo vemos en los problemas que tiene el gobierno, no, pero los intentos que hay por conseguir nuevos mercados, tratados de libre comercio, etc. El tema es el mismo. Los instrumentos en otro momento, en el siglo XIX, que fue el gran momento de Uruguay, o el último cuarto del siglo XIX, era un mundo. Hoy es distinto, hay otras restricciones, pero el concepto sigue siendo el mismo válido. Es el crecimiento a través del comercio exterior el que me va a traer prosperidad a países del tamaño como el de Uruguay. Y otro aspecto muy relevante que tiene que ver, sería la tercera pata, porque yo necesito estabilidad que me asegura las condiciones necesarias para crecer, necesito un marco de incentivos adecuados que necesito para crecer, para que los recursos se vuelquen a las actividades que tengan mayor retorno, pero también necesito que alguien no me moleste mayormente o no me perjudique, y está la parte del Estado, que es otra parte importante, que es un actor. No vamos a decir que tiene que desaparecer, ofrece una cantidad de servicios, pero tiene que de ofrecer los servicios que realmente necesita la población y no generar mayores trabas. Y aquí en este aspecto hay una gran área del pensamiento de él que es muy válida y que sigue siendo muy relevante, hoy la tenemos presente en muchos casos, que es el tema de los monopolios de las empresas públicas. Es un tema que no voy a entrar a detallar los monopolios, pero sí su contribución o su preocupación por los efectos perniciosos que tenían los monopolios en Uruguay para el funcionamiento económico. Y de hecho la academia ha tenido trabajos, y ha tenido hace poco un trabajo muy importante de propuestas, no ya tanto para ir a cambiarlo, la sociedad uruguaya ya laudó y quiere que las empresas sigan en poder del Estado, etcétera, pero sí ir haciendo algo que vayan funcionando mejor. Mejor funcionamiento de la gobernanza de las empresas, un ambiente más competitivo, etcétera. Bueno, entonces, esos tres aspectos que él los resalta y los centra en su libro de historia, los veo como aspectos que siguen siendo muy válidos para la agenda política del día de hoy.
Y entonces yo de esa manera creo que es el mayor rescate que le hago al pensamiento de Ramón Díaz. No tanto porque, y es muy, muy, muy importante, que nos incorporó elementos, ya les digo, de economía para analizar qué pasó en este país. No nos quedamos tanto en el historiacismo político, atrás del caudillo de turno, que tomaba tales o cuales medidas, sino de medidas puntuales, si se quiere hasta burocráticas. Hay un ejemplo muy gracioso que él cuenta, digo, no es gracioso, que fue real, pero una de las transformaciones más importantes del punto de vista económico que tuvo el Uruguay fue cuando asumió Villegas y eliminó el control de cambios. Y ahí lo cuenta claramente, y fue una nota que le envió al Banco Central. Y una nota que es algo totalmente burocrático, carente de glamour, que ningún político se va a parar en una plaza a decir voy a hacer esto y va a captar votos y la muchedumbre lo va a aplaudir, pero eso generó muchas más transformaciones y positivas al país que otro tipo de políticas más épicas que tenían razones. Bueno, y de esos aspectos, de eso se trata el funcionamiento económico. No es tema de héroes, sino de ir llevando las políticas correctas con los principios económicos bien claros y, como vuelvo a repetir, esas tres áreas que yo les estoy destacando son muy válidas en la agenda política de hoy. Y la estabilidad es un principio, la preocupación que muestran las autoridades por el déficit fiscal, que es un problema grande del país, muestra que lo tenemos, digo que es un problema de la agenda política y que va a estar. La apertura económica no será total, el mundo es distinto al que era el del siglo XIX, pero la búsqueda de mayores mercados sigue siendo el concepto de apertura económica y es vigente, y un Estado más eficiente, sin entrar solo a los monopolios, pero el funcionamiento general del Estado lo podemos incluir en ese funcionamiento de los monopolios, y también es un tema totalmente vigente al día de hoy. Entonces, con esto quiero decir que el pensamiento de Ramón Díaz y sus conceptos principales son tan válidos hoy como cuando escribió el libro, como los eran en el siglo XIX. Creo que eso es el mejor reconocimiento que le puedo hacer al día de hoy. Yo no lo tuve como profesor, no lo conocí tanto, pero sí leí mucho del libro y el libro me enriqueció mucho. Para mí es también un gran gusto y un honor estar participando de este panel organizado por la Academia de Economía y por la Universidad Hort, así que estoy en dos casas y muchas gracias por la invitación. Yo me acordaba ahora cuando María Dolores hacía la introducción que yo hablé en el homenaje ese que le hicimos a Ramón en ese momento como un joven integrante de la Academia. Era flaco y todo. Y creo que está muy bien tanto aquel homenaje en vida a Ramón que le hizo la Academia de Economía como este ciclo en homenaje a sus ideas, y creo también que está muy bien elegido los temas que se van a ir desarrollando a lo largo de este año en el ciclo. Yo parto con alguna ventaja respecto a Horacio y Alfonso, y es que estoy trabajando en un libro sobre Ramón Díaz, así que vine munido de material para decir algunas cosas que me parecen importantes, y con una aclaración que muchos de los presentes saben, yo no voy a ser ni imparcial ni objetivo, soy muy parcial y subjetivo, y pienso que Ramón Díaz fue el intelectual más importante del Uruguay del siglo XX. Por la influencia individual que tuvo, no hay nadie que haya tenido, ninguna persona sola que haya tenido el peso y la importancia que tuvo Ramón Díaz para cambiar el clima de ideas en Uruguay y el aporte excepcional que hizo al desarrollo de algunas políticas públicas. Seguramente Ramón tendría muchísimas cosas para quejarse hoy sobre la situación económica del Uruguay, que yo comparto. Pero Uruguay hoy, en muchos temas, apertura comercial y mucho más, está mejor de lo que estaba cuando Ramón empezó a batallar por las ideas de la libertad. Voy a decir alguna cosa general para tratar de ir rápidamente al tema, que es su aporte a la historia económica del Uruguay. Ramón empieza a interesarse por estos temas, sobre todo en la década del 60, cuando pasa por la experiencia de la OPP, cuando siente la frustración de no poder hacer lo que él quería hacer desde un cargo público, y empieza la que fue el gran trabajo de su vida, que fue difundir las ideas de la libertad. Para eso funda el semanario Búsqueda, empieza a escribir en medios nacionales, en medios internacionales. Es impresionante la cantidad de cosas que uno se encuentra de Ramón en un montón de publicaciones internacionales, en homenajes a Mises, a Friedman, a Hayek, cosas en inglés, en alemán. Es brutal la influencia y el respeto que genera en muchos países
al punto de que es la única persona, el único sudamericano hasta el día de hoy que presidió la Fundación Mont Pelerin, que es la fundación que reúne internacionalmente a los intelectuales liberales en el mundo. Y la Sociedad Mont Pelerin también le brindó un homenaje a Ramón Díaz este año. Es también lo que explica lo que pudo hacer una personalidad excepcional, un hombre excepcionalmente inteligente. A veces se dice esto medio a la ligera, pero realmente lo era, muy por encima de la media, muy por encima de mucha gente que a veces decimos que son inteligentes. Tenía una cultura enciclopédica fenomenal. No había tema sobre el que no supiera, y cuando se chocaba con un tema que no sabía, se ponía a leer como loco sobre ese tema, buscaba libros, revistas, lo que sea, y en poco tiempo se volvió un experto en ese tema. Esa curiosidad intelectual insaciable creo que también es una de las características fundamentales. En cuanto a sus aportes, creo que van en la línea, hablando de economía, porque también hizo aportes muy importantes en historia de las ideas, en filosofía política, en temas legales, judiciales, que también le importaban, pero en temas económicos tiene tres grandes áreas de aportes. Uno, la apertura de la economía. El otro, lo decía Horacio, el tema de las empresas públicas. Y finalmente la historia, su aporte a la interpretación de la historia económica del Uruguay. Ramón también tiene un tipo muy intuitivo, con poca información, en general daban el clavo de cuál era el problema y cuál era la solución. Y tal es así que él empieza a escribir sobre la historia económica del Uruguay cuando todavía no teníamos la reconstrucción estadística del PBI de Uruguay muchos años hacia atrás. Recién en el año 2000 aparecen las estadísticas que reconstruye Luis Bértola, que encajaban perfectamente con todo lo que Ramón había dicho antes. Quizás uno de los méritos más importantes haya sido, antes y después de eso, haber ubicado bien los periodos de prosperidad y de declive del Uruguay, que están muy mal en muchos otros libros de historia, algunos que se siguen usando y leyendo. Él empieza, en el prólogo mismo de su historia económica de Uruguay, dice: si uno le pregunta a un uruguayo cuál es el periodo de mayor esplendor del Uruguay, casi todos nos van a contestar el de mitad del siglo XX, el de Maracaná, la Suiza de América, el país de las vacas gordas, como el Uruguay no hay, todo eso. Pero dice Ramón, y lo demuestra, que ese país era un país en declive, para citar un libro de Gabriel Odone que señala lo mismo. Ya era un país que tenía la mitad del PIB per cápita de los países del primer mundo, y el Uruguay de fines del siglo XIX tenía un PIB per cápita igual al de los países del primer mundo. Entonces, a partir de eso, Ramón se plantea las dos grandes preguntas, que yo creo que son las dos grandes preguntas que hay para contestar sobre la historia económica de Uruguay, que es: ¿cómo fue que Uruguay llegó a ser un país con un PIB per cápita del primer mundo a fines del siglo XIX? ¿Y cómo fue que desde ahí hasta ahora tenemos un declive que no conoce pausa? Cuando uno ve los ciclos, por supuesto que hay ciclos, sube y baja la economía, pero la tendencia es un declive. Y también hay que explicarse qué nos pasó que Uruguay siguió ese declive a lo largo de tanto tiempo, más de 100 años, de un declive que es tenebrosa esa gráfica del PIB per cápita comparado. Y ahí yo creo que lo desarrollan varios artículos, fundamentalmente en su libro sobre la historia económica, que viene además a chocar, como a Ramón le gustaba tanto, con la versión establecida, ¿no? Los que habían establecido los puntos casi inamovibles de cómo era la historia económica del Uruguay habían sido Barral y Nahum. Y Ramón los hace pelota, porque le encuentra todas las contradicciones en su pensamiento, las contradicciones con las estadísticas de PBI, los errores groseros de interpretación que tienen en la historia, sobre la historia económica del Uruguay. El primero de los cuales es que hasta La Torre, y Horacio lo decía también, que empieza el alambramiento de los campos y el Estado, no sé qué, no había pasado nada en Uruguay, ¿no? Ramón cita, para pegarle después, un pasaje de Barral y Nahum que dicen: el Uruguay independiente desde 1828 no pudo crear un poder central efectivo hasta 1876. La guerra civil, ambientada en la debilidad del Estado y la disputa por la posesión de la tierra, se enseñoreó
en La Nación. Cuando no era ella, los hombres sueltos o organizados en gavillas merodeaban en los campos, carneando aquí y robando allá un ganado cuyo valor venal era escaso al comercializarse, fundamentalmente el cuero. O sea, hasta 1875 había gente en los campos robando y matando vacas. Y lo que muestra Ramón es que ese periodo del siglo XIX es excepcional. Es el país que desde la Guerra Grande, cuando el país estaba destruida, hasta el 75, cuando aparece La Torre y sus secuaces, había tenido el periodo que Ramón mismo llama la Gran Expansión. Es el periodo de mayor crecimiento económico de la historia del Uruguay. Es el que puso Uruguay con un ingreso de país de primer mundo. Y justamente lo explica por el respeto que tuvo a pesar de las guerras civiles, a pesar de los innumerables conflictos, esa paradoja de que el Uruguay creció en medio de un periodo muy tumultuoso, pero lo hizo, porque se respetaba el derecho a propiedad, porque era un país abierto, porque fue el primer país que tuvo una ley de libertad financiera, le llamaríamos modernamente, se liberó la tasa de interés, porque tuvimos presidentes como Giró, como Berro, que supieron abrir la economía y sacar impuestos. Y luego Ramón se pregunta, ¿y qué pasó? Fue un país exitoso que se arrepintió en pleno vuelo, dice Ramón, ¿no? Ese país, de repente, justamente a partir de la época que Barra y Nahum dicen que Uruguay empezó a funcionar bien, es que empieza a funcionar mal. Y él parece, mismo en el 75, a partir del golpe de Estado que derriba el gobierno de Yauri, aparece la primera ley proteccionista de la historia de Uruguay, la ley del curso forzoso, el primer default de la deuda, y obviamente, a partir de ese momento, Uruguay es que empieza ese declive marcado, ¿sí? Por lo tanto, yo creo que Ramón ahí tiene varios aportes fundamentales. El redescubrimiento del siglo XIX, que creo que Alfonso se va a referir al tema, como un periodo excepcionalmente valioso. Pongo Barrén y Nahum como el paradigma, pero el libro de Henry Finch, por ejemplo, también empieza desde 1870 porque dice que antes no hay nada importante. La explicación del crecimiento económico a pesar de los problemas políticos que había en el siglo XIX. La explicación también de cómo desde fines del siglo XIX arranca ese periodo de transición que nos lleva de una economía liberal y exitosa a una economista que empieza a ser estatista, proteccionista, dirigista, en una palabra, ¿no? Las primeras leyes proteccionistas ya son del 75 y del 88, las primeras empresas públicas importantes ya son de la década del 90 del siglo XIX, el Banco República, por ejemplo. Y luego también una parte muy polémica, como casi todo lo de Ramón, pero también fenomenalmente bien explicado y justificado, toda la involución en términos de políticas públicas que implica el primer vallismo y luego el segundo vallismo, ¿no? Ese afianzamiento del estatismo, del proteccionismo, de una economía que llega luego hasta la cerrazón prácticamente a mediados del siglo XX y donde el Estado controlaba la economía, a través luego del Contralor de Importaciones y Exportaciones, controlaba la vida y muerte de las empresas y qué se producía y qué no se producía en el Uruguay. Eso está excepcionalmente bien. Yo creo que el capítulo sobre el vallismo, aunque obviamente a los vallistas no les gusta, es el mejor capítulo de la historia económica de Ramón. También creo que el libro de la historia económica, pero todo lo que escribió Ramón sobre la historia económica también plantea una especie de piedra roseta, de líneas de investigación que quedan hacia adelante, de cosas que hay que seguir investigando. Esas intuiciones que tenía Ramón, casi siempre acertadas, sobre por dónde iban las interpretaciones de la historia de Uruguay. Hay varios temas que quedan planteados que deben ser temas de análisis y de investigación, que seguramente lo serán, porque también gracias a Ramón hay muchos intelectuales, investigadores, jóvenes y no tanto, que siguen o que seguimos sus ideas. Bueno, en mi caso al punto de que abrí un centro de estudios dedicado al análisis y propuestas de políticas públicas desde una visión liberal, ¿no? Alguna influencia tuvo Ramón. Y también me parece que es clave su explicación y entender por qué no fue bien cuando no fue bien y por qué no fue mal cuando no fue mal. No tiene demasiado misterio eso. Las coyunturas económicas cambian.
pero al final del día, cuando uno ve los hechos estilizados de por qué a algunos países le va bien y a otros le va mal, no tiene mucho misterio, no tiene mucha vuelta. Al final del día, la apertura económica es fundamental, y esa es una agenda que Uruguay tiene pendiente. Hace más de 15 años que no firmamos un tratado de libre comercio. El Estado, que sigue siendo exageradamente grande, que sigue cargándonos con impuestos exageradamente pesados y que es un palo en la rueda para el crecimiento y para el desarrollo del sector privado, que es el que debe generar el crecimiento y los puestos de trabajo y no el Estado. La defensa del Estado de Derecho, en su importancia económica, pero también en su importancia legal y política, que también es un aspecto clave de la obra de Ramón, lo decía también Horacio, cómo deben funcionar las empresas públicas. Bueno, si tenemos que tener empresas públicas, si partimos de la base, siguiendo lo que decía Horacio, que yo comparto, de que la gente en Uruguay quiere que existan empresas públicas. Bueno, pero si existen vamos a administrarlas bien, por lo menos, ¿no? Y que no tengamos empresas que dan pérdidas y que nos fajan con las tarifas. Entre las más caras del mundo, y eso evidentemente también termina impactando negativamente en el crecimiento del Uruguay. Y finalmente, vinculado a esto, la importancia que tiene la causa de la libertad, que fue la que Ramón defendió a lo largo de toda su vida. La libertad política y la libertad económica. María Dolores comentaba que el semanario Búsqueda fue una publicación clave para luchar por las dos libertades, ¿sí? El propio Ramón, no por casualidad, fue 2 veces preso durante la dictadura. Y el semanario Búsqueda clausurado también, si no recuerdo mal, 2 o 3 veces. Y es memorable el editorial de Ramón en Búsqueda cuando vuelven después de su último cierre, del cierre en donde estuvo preso y la pasó peor, que decía, es mejor vivir dignamente diciendo lo que uno cree que es la verdad que vivir indignamente. Y eso se lo decía en la dictadura, ¿no? Después hay gente que reivindica su lucha por la dictadura, que nunca pasó ni por la 100ª parte de lo que pasó Ramón en esa época. Y creo que eso es lo central, la causa de la libertad entendida en su integralidad. La causa de la libertad que sigue siendo una causa por la que vale la pena luchar, por la que vale la pena pelear en el Uruguay, cuando lo hizo Ramón, y que vale la pena hoy, y que siempre, con los que estamos hoy y con los que vendrán en el futuro, la inspiración de Ramón Díaz como el intelectual liberal más importante de nuestro siglo XX, pero como el intelectual en general más importante del siglo XX, va a ser una gran inspiración, como la es para mí, en particular y personalmente, todos los días, cada vez que trabajamos por estas mismas ideas. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias a las autoridades de la Academia por haberme elegido para participar en este homenaje. Voy a intentar ceñirme a lo que yo considero, y que en realidad ya lo dijo Hernán, que es el descubrimiento de Ramón Díaz de que el periodo de máxima prosperidad es desde 1852 a 1875, que es algo que en los libros no está. Conceptualmente creo que no voy a agregar nada a lo que dijeron Horacio y Hernán, sino que daré algunos detalles, algunos datos que permitan completar el cuadro. Pero son detalles que, más cerca, son detalles que permiten ver que no solamente datos cuantitativos relevantes de ese periodo, sino que el cálculo económico era algo muy vigente en ese momento, que había verdaderos empresarios muy dinámicos y que manejaban las condiciones de inseguridad y de inestabilidad política y supieron hacer negocios y muy buenos negocios. Es toda una enseñanza sobre lo que es la capacidad del emprendimiento libre. Bueno, por supuesto,
tal vez corresponda decir algunas cosas más del prestigio intelectual y de la talla de Ramón Díaz, que ya ha comentado Hernán y lo dirá con más detalle en su libro. Pero cuando yo estaba trabajando en la Cámara de Comercio, a veces iba al edificio Artigas a conversar con él, a veces porque me gustaba ir a conversar con él. Yo agregaría al dato que dio recién Hernán, de que fue el único sudamericano presidente de la Montpellier, hay que agregar lo que tuiteó Connie Hughes el otro día, de que 6 de los presidentes de la Montpellier fueron premios Nobel de Economía. Digo, para ubicar a Montpellier en el lugar que le corresponde. Respecto a la vastedad de sus conocimientos, bueno, obviamente comienza con el derecho, luego, como se hacía en el 19, sigue con la economía, se inicia con las lecturas de Marshall. Y después las dificultades que tuvo desde el punto de vista político en el Ministerio de Industria y Comercio y después en la OPP le llevaron a este interés por la filosofía política. Y empezó por los filósofos griegos, nada menos. Tal vez leyó más después los filósofos políticos del siglo XVIII y XIX, pero él también leyó a los clásicos griegos, a ver si veía cómo se puede cambiar el país. Y sin duda, esa búsqueda de la verdad, con honestidad, con una laboriosidad inaudita, porque si no, no se puede llegar a estar trabajando de abogado y estar estudiando y estar escribiendo, dando clases en la Facultad de Derecho y sin el cálido entorno familiar del que siempre disfrutó Ramón. Y para cerrar su presentación, yo diría que la variedad de sus intereses y su sensibilidad le podríamos agregar su asistencia a las puestas en escena de las óperas wagnerianas y los festivales de Bayreuth. Él lo comentaba y a veces lo escribía en búsqueda. Respecto a la forma en que se aproxima y que mencionó Hernán, las primeras palabras del primer párrafo de la introducción son importantes porque creo que es un problema que afectó al Uruguay en todo el siglo XX, y es, en cierto momento de su historia, los uruguayos se enamoraron de su país. Y esto es lo que nos pasó. Y ha costado que se fuera esa imagen idílica que nos ha traído tantos problemas. Y en el mismo párrafo dice, José Valle y Ordóñez dedicó gran parte de su vida a intentar convertir a Uruguay en un país modelo. Sin duda, son legión quienes creen ver en su esfuerzo la clave de la tan mentada singularidad de nuestra República. La que él, en forma indirecta, está diciendo que es ese sueño de un país idílico en buena parte nace en esas primeras décadas del siglo XX. Se ha escrito mucho sobre por qué hablamos del país modelo, o sea, se acaban las guerras civiles, sin ninguna duda. También el cúmulo de legislación social, siempre se menciona el primer país, la ley de 8 horas de trabajo. Pero pienso que hay un optimismo adicional que es el que llega acá, que es el optimismo europeo manifestado en la Belle Époque, con esa cumbre ahí en torno a París, las letras, las artes, y que llega acá y la gente viaja a París. Hay un entusiasmo, yo creo que contribuye a ese periodo de entusiasmo colectivo. Pero inmediatamente hay que decir por qué fue posible que soñáramos con que ese era el país modelo. Hay que ubicarlo
en que vivimos entre 1896 y 1914 un buen periodo económico, buen periodo para el precio de la lana, que en 1908 eran 26 millones de lanares, empieza la exportación de la carne congelada en 1905, y un periodo de bonanza, donde además el hierro y el acero en esos 20 años están bajando y todavía se están construyendo ferrocarriles. O sea que hay unos términos de intercambio que favorecen, y me ha resultado muy interesante comparar ese periodo con lo que ha pasado con los primeros 15 o 20 años de este siglo. Es situaciones parecidas. Cuando hay abundancia se hacen muchas cosas, no siempre con criterios de eficiencia. Hemos repetido errores de un siglo atrás. Cuando hay esa abundancia, cuando hay esa renta, es cuando Valle Ordóñez se permite la hostilidad hacia lo que él llamaba el empresismo inglés. Porque el pensamiento suyo era, vamos a aplicar todas las utilidades a cosas, a ámbitos de beneficio social. Ahora sí vamos ya al siglo XX para lo que decíamos. Y lo primero, tengo acá la cita que leía Hernán, y efectivamente, la de Barrán y Nahum, de que hasta 1876 no hubo nada, donde ahí aparecen los ferrocarriles, los alambrados, las aguas corrientes, tranvía. Debo reconocer que cuando Ramón presentó el libro, yo estuve en la presentación, conservo el libro que me dedicó, cuando vi 1875, fin de siglo, nuevos rumbos, digo, exageró Ramón, ¿no? Porque ahí uno abría el libro y ya apuntaba que el país venía bajando, esto rompía todos los esquemas. Y después, todo lo que he seguido leyendo no es cierto. Todavía no sé explicarlo por qué, quizás no coincidan todos los elementos, pero es cierto. Y sobre todo cuando comparemos la diferencia de evolución que hubo con Argentina. Y entonces, él como contrastando con ese orgullo patrio que se basa sobre todo en esa legislación social, etcétera, de principios del siglo XX, él dice: el Uruguay del que yo particularmente me enorgullezco, con esa clase de orgullo que va del abrazo del asombro, es de los 74.000 habitantes en 1830, empobrecidos por un sinfín de guerras, así como por el mercantilismo que a la sazón aún sobrevivía en la madre patria, convertido en un país rico en 1870, con 10 veces más habitantes, con 9 años de guerra civil en el medio. El Uruguay de los inmigrantes que llegaron a nuestras costas a raudales portando suetos de laboriosidad y austeridad. Y es cierto, cuando uno después ve en el caso del desarrollo rural la importancia que tuvieron, uno dice que son franceses, fueron los vascos franceses, hay una serie de alemanes, todos los que permitieron el desarrollo de ovejero de comienzos de la segunda mitad del siglo XIX. Como testimonios y datos de esa tesis de Ramón está la cita que hacía Hernán y después también en la cita de Juan Bautista Alberdi, que dice: con su constitución expansiva y abierta hacia el extranjero, ha salvado su independencia por medio de su población extranjera y camina a ser la California del Sur. En los 50 la sensación que daba Uruguay era de una enorme pujanza. Cuando uno lee todos estos periodos dice: no, los inmigrantes no se integraron al país, los inmigrantes hicieron un país.
hay que cambiar la perspectiva. El otro dato estadístico fuerte que hay, muy definitivo, es, salió en el 2011, un libro hecho varios autores, pero sobre todo en Argentina, Lagos y Laj, que sobre claves del retroceso y del progreso de la Argentina, que se basan en una base de información de Angus Maddison, un inglés que dedicó toda su vida a buscar información, ingreso per cápita y población de todo el mundo, de todas las regiones, de todos los países, y buscando 50 tesis distintas que se han planteado para explicar el retroceso relativo de Argentina, va probando estadísticamente si tienen fundamento o son rechazables o no son rechazables. Entonces, en un momento me quedo solamente con el dato que dice, en 1870, el producto per cápita del Uruguay es un 66% superior a la Argentina. 66%. En tanto, en el trienio 1903-1905, el producto per cápita argentino era un 37% superior al uruguayo. Bueno, el dato que salta a la vista es las tasas chinas que tuvo Argentina de crecimiento y que es conocido de Buenos Aires, son las estancias que uno ve en las provincias de esa maravilla que construyeron en no tanto tiempo. Pero, por otro lado, si uno piensa que en la colonia salimos más o menos en igualdad de condiciones y que hubo guerras por acá, hasta el 50, guerras duras, que Uruguay tuviera un ingreso per cápita 66% superior al argentino, habla de que efectivamente la gran expansión es una realidad. Y agrego un dato concreto, económico, que nos permita ver también el tema de los incentivos y la facilidad con que se rehacen los contratos y las instituciones. Los mismos Barrán y Nahum, porque hay una gran dispersión de información en Barrán y Nahum. Hay que reordenarla, agregar otra información, pero toda la información que contradice sus conclusiones están en Barrán y Nahum. Buena parte uno la encuentra allí. En 1860 había 3 millones de lanares, de ovejas. Y en 1868 llegan a 16 millones. 8 años, de 3 a 16. Significativo. ¿Qué pasó? Pasó la guerra de secesión, del 60 al 65. El algodón sureño no llega a Inglaterra, Francia y Bélgica. El precio de la lana sube. Y la respuesta fue increíble. Respuesta de esos que andaban en realidad carneando, matando. Se organizaron, hay información, los pastores manejaban 800, 1000, 1200, una idea, un rumbo de cantidad de ovejas. Se estableció un sistema variable, no es que se estableció, naturalmente surgieron las instituciones, esto es lo que se dedica más a ese aspecto de la economía, les va a gustar, porque el sistema que ahora se llama de capitalización era que un porcentaje de los corderos iban para el pastor que estaba cuidando las ovejas. Eso permitió que muchísimos pastores sabían trabajar, muchos de ellos venían de Europa, accedieran a la tierra. Y textualmente, dice Barrán y Nahum, se produce un proceso de ascenso social. Es un desarrollo económico, permitió un ascenso social. Y el que entraba quedándose día y noche en el campo pasó a ser un propietario de tierra. Y agrega que los salarios rurales, reales, crecieron durante la década del 50 y del 60. Es bueno pensar que no hay ferrocarriles. ¿A qué velocidad se desarrolla un sistema de carretas? O la lana que estuviera más sobre el litoral vendría sobre el río Uruguay. No me imagino cómo, pero qué rápido. No hay alambrados,
todo el manejo del animal. El que conoce un poco del campo, imaginarse sin alambrados, imaginarse sin ferrocarriles, cómo se da ese crecimiento de las ovejas. Y todo esto sin desmedro de la calidad de la producción, porque también Barran y Nahum hablan del prestigio que tenían las lanas uruguayas, y se les llamaba las lanas Montevideo. O sea, que eran lanas de calidad las que se ponían en Europa. Por eso pienso que estos datos son muy elocuentes para replantear la tesis del estancamiento ganadero en el siglo XX, las tesis estructuralistas, en la que era la languidez de los ganaderos rentistas la que les llevaba a no invertir porque huían del esfuerzo y preferían estar quietos en los campos. No, gente con mucha menos civilización, diríamos, fue capaz de un gran esfuerzo económico cuando hubo negocios interesantes un siglo antes. O sea que toda la tesis del estancamiento ganadero hay que buscarla en los precios relativos, los aranceles, hemos visto los impuestos, lo que ya tempranamente vio Martínez Lamas en 1930 y antes y que nunca se le quiso prestar atención. Nunca se le quiso prestar atención. Es más, hace poco leí que iba tanto contracorriente que apedreaban las vidrieras donde estaban sus libros en venta. Por eso, yo pienso que la obra de Ramón Díaz es un desafío valiente, ha sido, capaz es muy fuerte emplear la palabra el gran relato, ¿no? Ahora tiene otras significaciones, porque parece el gran relato es el mito, ¿no? Pero hay un gran relato sobre Uruguay que hay que rever. Y vamos a quedarnos con estas palabras sobrias, Ramón, que dice: en cierto momento de su historia, los uruguayos se enamoraron de su país. Eso es lo que tenemos que rever, ¿eh? ¿Cuál es el Uruguay del que vale la pena que nos enamoremos? Y que el principal homenaje, me uno al que dice Hernán, es continuar investigando, porque él hace un hermoso cuadro con algunos brochazos y datos muy firmes, muy sólidos, pero hay que seguir acumulando información, porque a veces el peso de los papeles importa. Finch, cuando ve los 7 volúmenes, ahí ya se impresiona y no quiere averiguar nada antes de 1870. Bueno, muchas gracias. Estamos cerrando por acá. La verdad que precioso las 3 intervenciones, porque están cargadas de anécdotas y de sentimientos, pero además con una carga intelectual muy interesante que nos deja a todos con el desafío de seguir investigando. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima.